Y voy a compartir pantalla con los documentos que vimos en el blog de notas, los cuales pues hacían referencia a lo que eran los flip-flops síncronos y flip-flop asíncronos. Para empezar vamos a definir un poco lo que viene siendo la lógica secuencial en contraparte de la lógica combinacional. Cuando vimos lógica combinacional, estábamos hablando de circuitos los cuales solo interesaba el valor de las entradas en ese preciso momento. Esto quiere decir que no se contemplan pues ningún estado previo del circuito, ni se contempla pues ningún estado futuro. En el caso de la lógica secuencial, bueno, vamos a tener unos elementos básicos que son llamados latches o flip-flops, los cuales sí contemplan los estados pasados del circuito. Al decir que contemplan los estados pasados, quiere decir que tienen una especie de memoria. Estos circuitos pueden permanecer en un estado dependiendo del nivel pasado que haya tenido nuestro circuito. Entonces, por lo tanto, pues se les consideran elementos de memoria. Y como lo vamos a ver más adelante, precisamente estos dispositivos se utilizan como memorias para poder formar elementos de memorias RAM, memorias ROM. Podemos también formar registros, contadores, etcétera, etcétera. Precisamente por esta cualidad que tienen de mantener un estado previo a la salida de nuestro elemento. Entonces, cuando hablamos de lógica secuencial, estamos hablando de estos elementos con estas características. Lógica combinacional, pues es todo lo que ya vimos, lo cual pues no contempla ni señales de reloj, no contempla tampoco elementos con memoria, todo es funcionamiento puro en el instante en el que se está trabajando el circuito. Entonces vemos aquí un diagramita, el cual pues es como el bloque básico que vamos a trabajar para el flip-flop, el cual pues es un elemento que vemos que tiene pues diferentes entradas. Por este lado más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de entradas que podemos tener. Y siempre vamos a tener a la salida del flip-flop solo dos salidas, que es una salida normal o Q sin negar y una salida Q negada. Obviamente, pues este de aquí va a ser el inverso, el valor inverso directamente de este. Si aquí hay un 1, pues aquí va a haber un 0. Si aquí hay un 0, aquí va a haber un 1. Entonces este es el bloque básico con el que vamos a estar trabajando ahorita. Vamos a tener también, pues, cómo vamos a nombrar a los estados o a los cambios de estado de este elemento. Cuando en Q1 tengamos un 1, perdón, cuando en Q normal, en Q sin negar, tengamos un 1 y acá tengamos un 0, a este estado se le va a llamar, pues, el estado en alto o el estado de set o, por su traducción al español, establecer. Esto quiere decir que vamos a tener activo pues nuestro circuito cuando en Q haya un 1 y en Q negado haya un 0. Si tenemos lo contrario, el caso de que haya un 0 en la salida normal, que haya un 0 aquí y aquí haya un 1, pues a esto le vamos a llamar el estado bajo, el estado de borrado o clear. Clear o reset también se le puede llamar. Y pues en español es borrado o, o restablecer. Entonces estos van a ser los dos estados normales de nuestro circuito. Así como estábamos trabajando anteriormente en lógica eh, combinacional, que decíamos que el circuito estaba en alto o estaba en bajo, bueno, pues aquí vamos a tener lo mismo, nada más que pues aquí también vamos a nombrarle reset o vamos a nombrarle establecer o set. Son nombres que normalmente se utilizan. Vámonos a la parte básica, el circuito básico de un flip-flop. Ya dijimos que este va a ser el bloque básico, pero no quiere decir que sea un elemento diferente. Este bloquecito básico va a estar compuesto por compuertas que ya hemos trabajado y que ya sabemos cuál es el funcionamiento normal.
Se puede conformar por compuertas NAND o por compuertas NOR, un latch. En este caso se le va a llamar latch a este bloque básico, el cual solo va a tener estas dos entradas, que son las entradas set y reset, y pues las salidas ya dijimos que siempre van a ser la Q normal y la Q negada. ¿Cómo es que va a funcionar este circuito? Bueno, pues lo interesante de este circuito es que está retroalimentado. La primer salida del primer flip-flop está retroalimentando hacia una de las entradas del segundo, perdón, flip-flop no, compuerta. Va a estar retroalimentando hacia la entrada de la siguiente compuerta. Por otro lado, pues vamos a tener que igual la salida de la otra compuerta va a estar retroalimentando la entrada de la otra compuerta. Entonces, esto es lo interesante de este circuito, estas retroalimentaciones. Y precisamente por estas retroalimentaciones vamos a analizar ahorita el estado de memoria que va a tener este circuito. Entonces, ¿por qué se dice que es importante o por qué se dice que se contempla el estado previo que tiene el circuito? Bueno, porque para este circuito vamos a tener dos posibilidades de inicio. Para empezar, este circuito tiene que iniciar en algún estado. Como lo veíamos anteriormente, una compuerta lógica normal, bueno, pues si tenemos una compuerta lógica, una AND, por ejemplo, pues esta compuerta, independientemente de cuál sea la entrada, o más bien siempre va a iniciar en ceros esta cosa. Si inicia en ceros, siempre vamos a tener a la salida un cero. En el caso de este elemento no va a suceder eso. En este elemento, aunque estemos en el estado natural de las entradas, a las salidas podemos tener diferentes estados a la salida. ¿Cómo es esto? Bueno, pues para empezar, podemos iniciar con que esta salida puede estar en 1 y esta salida puede estar en 0 para arrancar. Para este circuito en específico, para el flip-flop de NAND, vamos a tener que se activa en bajo. Quiere decir que el estado natural de las entradas siempre va a ser 1. Este es el estado natural. Así como trabajábamos las compuertas lógicas, que el estado natural era el 0, bueno, para este flip-flop de compuertas NAND, su estado natural va a ser, como ya lo mencioné, 1. Para poder activar o desactivar, lo que vamos a hacer es mandar ceros. Entonces, pues, es un elemento con activación en bajo. Este elemento lo activamos siempre que haya un 0 en cualquiera de las entradas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos este estado a la salida, cualquiera de estos dos estados, bueno, más bien este estado 1 en Q y 0 en Q, si nosotros tenemos el estado natural que es 1, 1, o sea, no estamos aplicándole ninguna, no queremos que haya ningún cambio en el circuito, pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí yo tengo un 1, y como yo tengo un 1 aquí en la NAND, y aquí tengo un 0, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a acomodar por aquí la tablita para recordar A, B y X. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 0 y 1, 1. Pongo la tabla de la NAND para poder tener en claro qué es lo que estamos teniendo con las diferentes combinaciones en las entradas. ¿Qué es lo que va a pasar con esta compuerta? Bueno, pues para el AND normal, para la salida en X, déjenme acomodo esto bien, para la salida en X sabemos que solo en este punto tenemos un 1 y estos son ceros, y pues para la NAND o para la X negada, pues vamos a tener lo contrario. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 0. Esta es AND y esto de aquí va a ser NAND. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con este estado que yo tengo al principio? Bueno, como yo tengo un 0, 1 aquí, pues esta salida se mantiene en 1. ¿Y qué es lo que pasa con este 1 de aquí? Pues se me retroalimenta hacia este lado. Y en el reset yo tengo 1, 1. ¿Y qué es lo que pasa con esta compuerta de abajo, con la compuerta 2? Bueno, pues esta compuerta se mantiene en 0. Entonces, por eso a esta, pues, se le denomina, pues, el estado natural o el estado de no activación de nuestro flip-flop. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que haya un cambio? Bueno, pues aplicar ese pulso negativo en cualquiera de las entradas. Si yo pongo aquí un pulso negativo o un pulso en cero, no negativo, más bien un pulso en bajo,
Aquí yo mando un 0 en esta compuerta. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues aquí ya tengo yo un 0. Tengo 0, 0 en esta entrada. ¿Qué es lo que pasa con esta compuerta? Bueno, pues este de aquí también se mantiene en 1. Y como se mantiene en 1, pues todo esto de aquí no cambia. A este estado ya dijimos que se le llama establecer cuando tengamos un 1 en Q y un 0 en Q negado. Para resetearlo, para resetear este sistema, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues ahora necesitamos mandar un pulso bajo en reset, mandar un 0 en este punto. Si nosotros mandamos un 0 en este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esta salida ahora va a estar en 1, este 1 se va a retroalimentar hacia este lado, ¿y qué es lo que va a pasar con esto de aquí? Bueno, en este punto ya no, yo tengo un 1, 1, y por lo tanto esta entrada, perdón, esta salida ahora cambia a 0. Si yo quito este pulso de aquí y dejamos el estado natural del circuito, o sea, no hay un cambio, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta entrada pasa a un 1, aquí tenemos 1, 1, perdón, aquí no hay un 1, aquí hay un 0, ¿no? Mantenemos ese 1, 1, y como tenemos el 1, 1, esto se mantiene y no hay ningún cambio. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún cambio. ¿Cómo es para cambiar o para volver a establecer nuestro flip-flop? Bueno, para volver a restablecer nuestro flip-flop, si yo aquí vuelvo a poner un 0, bueno, va a mantenerse en este estado. Pues para volverlo a establecer o para volver a hacer que esta salida esté en 1, pues yo tengo que mandar aquí un 0, mando el 0 nuevamente, y al mandar el pulso negativo en este punto, yo tengo ahora aquí el pulso negativo, ¿y qué es lo que pasa con esa entrada? Bueno, pues esta entrada cambia a 1, esta entrada cambia a 1 y por lo tanto esta salida cambia a 0. Entonces esos van a ser los dos estados básicos de mi circuito. Ahora, por otro lado, les comenté que podíamos iniciar en cualquiera de los dos, en cualquiera de dos estados, pues mi salida, ¿no? Vamos a mantener aquí este 1, 1, que es el estado natural o el estado de no modificación. La otra condición en la que yo podía empezar es si mi circuito está en 0, 1. Esto es de arranque, o sea, nuestro circuito tiene que estar en arranque en cualquiera de estos dos estados. Si está en arranque o en esta condición, bueno, pues para establecerlo o para hacer que se active o para hacer que pase a alto, pues yo tengo que mandar aquí un 0, ¿no? Si yo mando un 0 en este punto, pues este circuito no va a tener ninguna modificación. ¿Por qué? Porque pues el 0, 1 en este punto, perdón, el 0 no es 0, 1, es 0, 0 en este punto, me mantiene este 1 aquí, este 1 pasa para acá, tengo un 1, 1 aquí y este 0 se mantiene en esa posición. Entonces, lo interesante de este circuito lo hace precisamente esas retroalimentaciones que tenemos de una compuerta a otra. Y todo el funcionamiento de este circuito, la activación o la desactivación, se hace pues por medio de estas dos terminales. Vamos a tener una terminal que hace que se active el circuito y vamos a tener una terminal que hace que se desactive el circuito. O vamos a tener, diciéndolo de otra manera, una terminal que hace que el circuito se establezca o se ponga en alto y otra terminal que haga que este circuito pues se apague, se resetee o pase abajo. Entonces, entendiendo este circuitito, podemos entender pues mucha de la lógica combinacional. Aquí tenemos descrito paso por paso lo que acabo de mencionarles, lo que acabo de platicarles y los dos estados en los que podemos pues tener nuestra entrada. Aquí viene cómo establecer el latch, ya dijimos que mandamos un 0 o un pulso bajo en la entrada para que pues mi entrada Q pase a 1. Se va a mantener en ese estado aunque yo quite el pulso de entrada. Entonces, para establecer podemos tener un botoncito nada más, el cual presionamos y ese pulso bajo que nosotros mandamos por un momento pequeño de tiempo hace que mi circuito cambie de estado y se mantenga en ese estado indefinidamente. ¿Hasta cuándo va a cambiar de estado? Bueno, pues va a cambiar de estado hasta que yo presione o hasta que yo mande un pulso bajo en la otra terminal. Y así se va a quedar en ese estado indefinidamente hasta que yo vuelva a presionar el botón de la otra terminal para mandar un pulso bajo y pueda volverse a activar.
Entonces, este es el funcionamiento básico del latch. Como se fijan, ahora vamos a estar trabajando pues estos diagramitas que se llaman diagramas de tiempo, en los cuales pues tenemos diferentes momentos en la señal, ¿no? Tenemos una señal pues previa a cualquier cambio y tenemos una señal pues de tiempo o un momento de tiempo previo al haber hecho algo en cualquiera de mis entradas. Podemos sintetizar pues el funcionamiento del latch con estos 4 puntos, los cuales pues son prácticamente los estados en los que podemos encontrar las entradas. Si tenemos en set y reset un 1, o sea, estado normal de reposo, no vamos a tener ningún efecto sobre el estado de salida, no va a haber un cambio y las salidas Q y Q negado se van a mantener en el estado en el que se encuentren al momento de arrancar. O sea, no va a haber un cambio. Podemos tener que esta Q normal se encuentra en 0, y si se encuentra en 0 se va a mantener en 0, o que esta Q normal se encuentre en 1 y se va a mantener en ese 1 indefinidamente. Después tenemos el estado cuando set es 0 y reset es 1, que a este estado, como ya lo mencionamos, es el estado de establecer o el estado de alto, y va a provocar que precisamente la salida Q se establezca o cambie de estado a 1. Si Q estaba en 1 desde arrancar, pues va a mantenerse en 1, no va a tener un cambio. Por otro lado, en el punto 3 tenemos que set va a ser igual a 1 y reset va a ser igual a 0, y a esta condición siempre va a ser que Q cambie a 0. Si Q estaba en 0, se mantiene en 0. Si Q estaba en el estado contrario, pues va a cambiar a fuerzas a 0. Entonces, esta condición, set igual a 1, reset igual a 0, pues va a cambiar a 0. Va a hacer que Q cambie a 0. Y a esto, pues le vamos a llamar reset o... aquí veo que hay una S de más en esta palabra, reset. Y pues va a mantener nuestro circuito en bajo. Y por último vamos a tener un estado, el estado 4, que es cuando set y reset igual a 0. Esta condición es una condición no deseada. ¿Por qué? Porque estamos tratando de activar y desactivar el circuito al mismo tiempo. Estamos tratando de establecer y borrar al mismo tiempo el latch, y por lo tanto va a producir que Q y Q negado sean igual a 1, y por lo tanto vamos a tener problemas en nuestro circuito. Entonces es un resultado impredecible, y en nuestras tablas de verdad o en nuestro circuito, en nuestro funcionamiento normal, va a ser un estado indeseado, va a ser un estado inválido que no lo queremos. Podemos resumir estos 4 puntos en una pequeña tabla de verdad, como lo vemos aquí, y pues vemos que cuando set y reset igual a 1, no tenemos cambio, cualquier valor que haya en Q se va a mantener. Cuando set es 0 y reset es 1, Q va a ser igual a 1. Cuando set es 1, reset es 0, Q va a ser igual a 0. Ya sabemos que pues Q negado va a tener el contrario, aquí va a ser 0, y en este caso Q negado va a ser igual a 1. Y el 0, 0, o cuando set es 0 y reset es 0, pues es un estado inválido. El símbolo con el que normalmente vamos a encontrar este latch es este de aquí, y hay que denotar pues la presencia de estos circulitos en la entrada. Estos circulitos indican nuestra activación en bajo, al igual como teníamos pues en las compuertas normales, veíamos que esta bolita denotaba negación. Bueno, pues en este caso, estamos aquí mencionando una NAND, en este caso de los circuitos, esta bolita va a denotar que vamos a tener un estado activo en bajo. O sea, cuando aquí llega un 0, vamos a tener que nuestro circuito reacciona. O, por otro lado, cuando aquí tenemos un 0, nuestro circuito va a reaccionar. Todo esto es el funcionamiento para nuestro latch de compuertas NAND. Pero como lo mencioné antes, podemos tener el latch de compuerta NOR, que va a funcionar exactamente igual, solo que este circuito es activo en alto. Su estado normal arranca en 0, y para hacer cambios tenemos que meter pulsos positivos, tenemos que mandar pulsos de 1. Entonces, pues su símbolo, como lo estamos viendo ahí arriba, pues sería pues precisamente igual, solo que sin la presencia de los circulitos en las entradas de S y R,
o de set y reset, y nuestras salidas estas se mantienen igual. Vamos a tener aquí Q y por este lado vamos a tener Q negado. Para la compuerta latch de compuerta NOR, perdón, para este latch de compuerta NOR, vamos a tener la tabla de verdad, la cual va a ser esta de aquí, que para 0, 0, o sea, para el estado natural, para el estado en el que no necesitamos un cambio, que es 0, 0, para 0, 0 no va a haber cambio. Si Q está en 0, se mantiene en 0. Si Q está en 1, se mantiene en 1. Aquí, pues, utilizaron una notación diferente, pero normalmente estas Qs siempre son iguales. Es Q y Q negado. En este caso tendría que ser Q y para acá Q negado. ¿Cómo establecemos nuestro? También hay que ver, hay que tener en cuenta esto de aquí, que pues están cambiadas nuestras entradas, ¿sí? Si aquí nosotros mandamos un 1, pues esta de aquí, esta salida va a estar en 0. Si nosotros mandamos un 1 acá, pues esta compuerta de aquí va a estar en 1. Entonces, para S igual a 0 y R igual a 1, pues estamos mandando un 0 en Q normal. Vamos a tener un 0 en Q normal o vamos a estar reseteando o borrando nuestro latch. Para el caso de 1, 0, que es este de aquí, cuando S está en 1, pues en Q va a haber un 1 y en Q negado va a haber un 0 y estamos estableciendo o estamos activando nuestro latch. Y para el caso del 1, 1, pues esto de aquí es una condición inestable, indeseada. Aquí como ejercicio se les pedía que sintetizaran el funcionamiento del latch NOR en una lista de 4 puntos, tal como se hizo para el NAND. O sea, que pasaran esa tabla de verdad a enunciados de este tipo y que pusieran cuando set igual a reset igual a 1, pues pasa esto, cuando set igual a 0, reset a 1, pasa esto, etcétera, etcétera. Es prácticamente traducir esa tabla de verdad que yo les estoy poniendo en este punto y que me la describieran pues con enunciados. Esto de aquí es el funcionamiento básico de un flip-flop asíncrono. ¿Qué quiere decir asíncrono? Que no depende de una señal de reloj para funcionar. No requiere de ninguna señal periódica, no requiere de ningún cambio para funcionar. Simplemente, si nosotros aplicamos un cambio en cualquiera de las entradas de activación o desactivación, pues vamos a tener que nuestro circuito responde a estos cambios en la entrada de nuestro circuito. Vamos a pasarnos ahora al circuito de los flip-flops síncronos. Es este de aquí. Bueno, a diferencia del latch que ya acabamos de ver, de este circuito básico que acabamos de analizar, para los flip-flops síncronos necesitamos una señal de reloj. ¿Qué es una señal de reloj? Bueno, pues es una señal periódica, la cual va a durar el mismo tiempo abajo que arriba. Esto de aquí ya lo estuvimos trabajando un poco en las simulaciones. Estábamos creando señales de reloj, las cuales pues van a tener un periodo. Ese periodo se denota por esta letra T. Y el periodo, la mitad o el 50% del periodo va a estar abajo y el otro 50% del tiempo va a estar arriba. Vamos a tener algunas definiciones o algunas notaciones para estas señales, que cuando tenemos un cambio de 0 a 1, que es este cambio de aquí, estoy poniéndolo con una flechita hacia arriba, cuando tenemos un cambio de señal de 0 a 1, decimos que tenemos una transición dependiente positiva, o sea, tenemos un cambio de bajo a alto. Y pues eso se denota con estas tres siglas, que es PGT o Positive ¿cómo se llama no recuerdo cómo se llama la pendiente? Bueno, pero esto de aquí, pues es en inglés, transición dependiente positiva. Y cuando tenemos un cambio de alto a bajo, o sea que estamos en un 1 y queremos cambiar hacia 0, voy a ponerlo aquí indicándolo con esta flechita hacia abajo. Cuando tenemos este cambio, pues le vamos a llamar NGT o transición dependiente negativa. Con estas palabras ya definidas, pues entonces vamos a ver qué es lo que pasa con nuestros flip-flops sincronizados. Cuando decimos que tenemos
flip-flops síncronos es porque vamos a tener una terminal más, como la vemos en este punto de aquí, que es una terminal controladora. Es una terminal la cual siempre va a estar leyendo esta señal de reloj. Vamos a tener siempre aquí una señal periódica que está cambiando con el tiempo, como ya lo mencionamos, con las características que ya mencionamos, a una frecuencia indicada. Esta frecuencia la podemos establecer en diferentes valores, pero lo importante es que es una señal que cambia de alto a bajo. Y precisamente esta señal pues nos va a estar rigiendo el comportamiento de nuestro circuito. ¿Por qué? Porque solo cuando haya una transición, como nosotros le indiquemos, por ejemplo, en este caso, cuando no tenemos una bolita enfrente de la terminal, como lo veíamos en otro caso, cuando no tenemos esa bolita, estamos hablando de que tenemos un dispositivo que funciona con transición dependiente positiva. O sea, solo cuando hay cambios de 0 a 1, nuestro circuito va a reaccionar. Por otro lado, tenemos el funcionamiento de un circuito con transición dependiente negativa. O sea, cuando cambia nuestro circuito de 1 a 0, es cuando queremos que reaccione el circuito. Entonces, para hacer la diferenciación, vamos a tener que no hay bolita para la transición dependiente positiva y hay bolita en la parte de inicio de esta terminal cuando tenemos una transición dependiente negativa. Vamos a seguir teniendo nuestras entradas de control, las cuales pues pueden ser SR, como ya lo habíamos visto, y las salidas van a mantenerse las mismas, Q sin negar y Q negado. Entonces, esta es la estructura básica. Ya sabemos que ahora tenemos que contemplar esta señal de reloj y que esta señal de reloj va a regir el comportamiento del circuito. Vamos a tener diferentes tipos de flip-flops para el caso de los síncronos. Podemos tener el flip-flop SR, que no es más que la adaptación del latch que ya habíamos visto anteriormente asíncrono, pero en este caso, pues tenemos que contemplar la señal de reloj. Como vemos, en este caso estamos trabajando con una pendiente, con una transición de pendiente positiva. Quiere decir que cuando pasamos desde 0 hacia 1, es cuando vamos a leer las entradas de nuestro circuito. Vamos a ver qué es lo que hay en las entradas de nuestro circuito. Y el funcionamiento es exactamente el mismo. Cuando aquí hay un 0, déjenme ver cuál es el que se está analizando aquí. Cuando aquí hay un 0, ok, entonces aquí están analizando el de NOR. Este de aquí es el de compuerta NOR. No es el del compuerta NAND, es el de compuerta NOR. ¿Por qué? Porque podemos ver que cuando en ese hay un 1, es cuando la salida cambia a 1. A diferencia del de compuerta NAND, que ya habíamos dicho que cuando hay un 0, cuando este de aquí fuera un 0, aquí debería de haber un 1. Entonces, estamos hablando del latch de compuerta NOR, pero síncrono. Entonces, es el mismo funcionamiento que ya habíamos analizado. Cuando en S hay un 1, si aquí tenemos un 1, aquí vamos a tener un 1. Si en R hay un 1, aquí vamos a tener un 0. Y el comportamiento va a ser el mismo. Si en ambas hay 0, 0, este estado se mantiene. Si en ambas hay 1, 1, pues va a ser un estado indeseado y el circuito no va a funcionar de manera correcta. ¿Cuál es la diferencia entonces de este elemento? Bueno, que solo cuando tenemos la presencia de la transición de cambio es cuando vamos a hacer los cambios en nuestro circuito. Vamos a analizarlo con este mapa de tiempos, este diagrama de tiempos que tenemos aquí, en el cual pues tenemos una señal en S que está cambiando, o sea, son varios cambios que tenemos a lo largo de diferentes momentos, y tenemos R que también cambia a diferentes momentos, pero tenemos por este lado nuestra señal de reloj, pues periódica, que esta cambia siempre en los mismos periodos y en los mismos tiempos va a estar teniendo estos cambios. Vamos a analizar qué es lo que pasa. Bueno, vemos que en un inicio, en la primer transición del reloj, como ya dijimos, esta es la que nos va a estar rigiendo, esta señal es la que nos va a estar rigiendo el funcionamiento del circuito. En la primera transición de reloj, que es esta transición A, en este cambio de 0 a 1, checamos qué son los valores que tenemos en las entradas, tenemos 0, 0, por lo tanto, pues nuestra salida se va a mantener en cualquier valor que esté.
Si nuestra Q hubiera arrancado en 1, en este punto, si esta Q hubiera arrancado en este punto alto, esta señal se mantiene. Esta señal se hubiera mantenido en alto, no hubiera habido un cambio. ¿Por qué? Porque así es como funciona el H. No tenemos o no estamos indicando ningún cambio. Hay un 0, 0, las entradas están en estado natural y no hay cambio en el comportamiento del circuito. Por lo tanto, si hubiera estado en alto, esta señal se mantiene, si me lo hago derechito, se mantiene en alto. Este no es el caso, pues. El caso es que teníamos en un inicio nuestro elemento en 0, y como lo teníamos en 0, pues no va a haber cambio y se va a mantener en 0. Buscamos la siguiente transición positiva. Si se fijan, esta es una transición negativa, pero a nosotros no nos interesa revisar esta transición negativa ahorita porque el flip-flop que estamos trabajando es de transición positiva. Por lo tanto, pasamos a la siguiente transición positiva, y en esta transición positiva, que es el C, revisamos nuestro circuito y checamos qué es lo que hay en las entradas. Vemos que en set hay un 1, y nuestro funcionamiento tiene que cambiar, nuestra salida tiene que cambiar. Esta salida Q cambia a 1 y se va a mantener en este tiempo, o se va a mantener en este estado hasta la siguiente lectura de transición de la señal de reloj, que va a ser hasta el punto E. Hasta el punto E es cuando tenemos nosotros que leer y revisar qué es lo que pasa con las señales que están aquí arriba. En este punto revisamos nosotros, vemos que ahora R está en alto, por lo tanto, pues Q va a pasar a 0, tenemos una señal de reset, o estamos mandándole una señal de reseteo a nuestro circuito, por lo tanto pasa abajo la salida, y se va a mantener aquí en este momento hasta la siguiente lectura, a la siguiente transición positiva. En la siguiente transición positiva volvemos a ver qué es lo que pasa en nuestras entradas. Vemos que Z está en alto, por lo tanto vamos a tener un cambio hacia alto en la salida. Esto hasta la siguiente transición positiva, volvemos a revisar, vemos qué es lo que pasa con Z, vemos que en Z hay o se sigue manteniendo en 1, por lo tanto, esta salida se sigue manteniendo en 1. Aquí falta un estado más. ¿Cuál estado? Bueno, pues el estado en el que este punto de aquí baja, vuelve a bajar a 0, y este estado se mantiene en 0. ¿Qué es lo que va a pasar con esta salida? Bueno, pues en la siguiente transición positiva, si nosotros dibujamos aquí una transición más, en este punto aquí de cambio, revisamos qué es lo que está pasando. Bueno, déjenme la hago un poquito más para acá porque así como está dibujada no vamos a alcanzar a apreciarlo. Yo pongo aquí mi siguiente señal de reloj, revisamos qué es lo que hay en las entradas, veo que está en 0, 0, veo que aquí hay un 0 y aquí hay un 0, por lo tanto, esta señal se va a mantener sin cambio y se va a mantener en alto. Si se fijan, nuestras señales set y reset cambian independientemente de la señal de reloj. O sea, esta señal set cambió en este punto, cambió pues en un momento en el que mi señal de reloj estaba en alto. En este momento, set y reset cambian también y no tienen nada que ver con la señal de reloj, pero independientemente, aunque cambie en esos momentos muy distintos a la sincronización que tiene mi reloj, pues no va a haber ninguna modificación en mi circuito hasta que haya la lectura de la transición positiva. Si nosotros estuviéramos trabajando con un flip-flop asíncrono, en este punto exacto tendría que cambiar mi señal. En este punto tendría que levantarse hacia acá y tendría que quedarse ahí. Pero como no estamos trabajando con asíncronos, ya estamos trabajando con síncronos, el funcionamiento tiene que ir regido por esta señal de reloj. ¿Sale? Entonces, pues no es más que aplicar nuestra tablita de verdad que tenemos aquí arriba del funcionamiento del flip-flop y ir viendo cómo es que cambia nuestra señal dependiendo de las transiciones de reloj que tengamos. Si nosotros tuviéramos un flip-flop transición negativa de reloj o una transición NGT, un flip-flop que tiene este comportamiento, pues lo que tendríamos que estar analizando pues son estos cambios hacia abajo. Tendríamos que estar revisando qué es lo que hay en este punto, qué es lo que hay en este punto, qué es lo que hay en este punto de aquí, aquí y aquí. Y según estas combinaciones,
pues nuestra señal haría cosas diferentes, ¿no? En este punto, por ejemplo, nosotros estamos viendo que aquí habría cambiado desde este momento, habría cambiado aquí a positivo, y luego para la siguiente transición vemos que se hubiera mantenido en positivo, porque vemos que sigue estando en alto el reset, perdón, el set, y se mantiene hasta la siguiente transición, que sería este punto de aquí, y luego aquí analizamos, hay un reset, cambia hacia acá abajo, se va a mantener hasta la siguiente transición negativa, volvemos a revisar, vemos que aquí hay un alto en set, por lo tanto sube hasta la siguiente transición negativa, y vemos que aquí se va a mantener así. Entonces, pues es prácticamente la misma señal, pero desplazada. Es el funcionamiento de nuestros flip-flop síncronos, y este es el básico, es el SR, se le llama también flip-flop SR precisamente por las entradas que tiene, que es una entrada S y una entrada R. Una entrada de set y una entrada de reset, y pues ya va a estar regida por esta señal de reloj. Vamos a tener también otro flip-flop, el cual se va a llamar JK, y como lo vimos en el flip-flop anterior, que tomaba el nombre por las entradas, pues este va a ser lo mismo. Vamos a tener una entrada J y una entrada K. La diferencia de este flip-flop con el anterior va a ser nada más la última condición. ¿Qué era lo que pasaba con la condición 1-1 en el set-reset? Pues era una condición ambigua, que quiere decir que íbamos a tratar de evitar esta combinación de entradas, porque nuestro circuito no sabe cómo reaccionar para esa combinación de entradas. Para el caso del flip-flop JK, cuando se presenta la entrada 1-1, la combinación 1-1 va a conmutar. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar a cualquier estado que haya estado previamente. O sea, si Q estaba en 1 y se presenta la combinación 1-1, este Q va a cambiar a 0. O, visto de otra forma, si estaba en 0 previamente y se presenta la condición 1-1, Q va a cambiar a 1. ¿Sale? Entonces va a tener un momento de conmutación. Va a cambiar al estado contrario en el que se encuentre si se presenta esta combinación 1-1. Entonces es la única diferencia. Si nosotros viéramos el SR, pues cuando en J hay un 1 se activa, cuando en K hay un 1 se desactiva. La única diferencia va a ser esa. Cuando tenemos 1-1 va a conmutar, va a cambiar de estado. A diferencia del estado 0-0, que en el estado 0-0 no va a haber cambios. Cuando se presente 0-0 no va a cambiar nuestro circuito. Cuando se presente 1-1 va a cambiar al estado contrario. Vamos a analizar este funcionamiento. Igual con este diagrama de tiempos que vemos aquí, el cual pues vemos que también cambia síncronamente. Vemos que las entradas no están pues cambiando, no están dependientes de este reloj, pero el funcionamiento tal cual sí va a estar regido por la señal de reloj. Vemos que tenemos un sistema regido por una transición positiva, por un cambio de transición positiva, y cada que haya un cambio de 0 a 1, pues vamos a analizar nuestro circuito. Vamos a analizar qué es lo que pasa con este primer punto. El punto en A, vemos que en J está en 0, en K está en 1, por lo tanto, nuestro circuito tendría que pasar a 0, o tendría que estar en 0 nuestra Q. Si este circuito viniera de un bajo, si aquí no iniciara en alto y iniciara en bajo, ¿qué es lo que pasa con esta señal? Pues esta señal se va a mantener en bajo. ¿Sí? Ya sabemos que K pone o establece Q en 0. Q aquí. Q va a establecerlo en 0 cuando en K haya un 1. Independientemente de cuál sea el estado previo. Si su estado previo es 1, pues lo pasa a 0. Si su estado previo es 0, lo va a mantener en 0. Eso es independiente. Analizamos el siguiente punto, que es el punto C, o la siguiente transición positiva. Vemos que en K hay un 1 y vemos que en J hay un 1. ¿Y qué dijimos que aquí? Pues nos encontramos en esta combinación basculante, o la combinación de cambio, en la cual cuando tengamos 1-1 en ambas, pues va a cambiar al estado
contrario. Si estaba en 0, va a cambiar a 1 y se va a mantener en 1, se va a mantener en este estado hasta la siguiente transición de reloj. Analizamos la siguiente transición de reloj, vemos que K está en 0, J está en 0, es un estado sin cambio. Cuando tenemos 0, 0 en ambos, va a mantenerse igual, se mantiene en ese estado hasta la siguiente transición de reloj. Revisamos qué es lo que pasa, tenemos J en 1, K en 0, o sea, necesitamos establecer, es el estado en el que siempre, cuando J es 1, siempre va a estar Q en 1. Como ya estaba en 1, pues se mantiene en 1. Era lo que les comentaba previamente acá en esta señal. Si estaba en 1, se mantiene en 1 hasta la siguiente transición de reloj. Analizamos la siguiente transición de reloj, vemos que tenemos un 1-1, o sea, un estado de conmutación. Necesitamos hacer una basculación o un cambio en la salida de nuestro circuito. Por lo tanto, si estaba en 1, va a pasar a 0 y se va a mantener en este 0 hasta la siguiente transición. Analizamos qué es lo que pasa nuevamente aquí y lo que vemos es que tenemos un 1-1, por lo tanto va a cambiar ahora al siguiente estado. Vemos que es el estado de conmutación y cambia. Y aquí tenemos algo interesante, que si nosotros tenemos una señal de reloj de este tipo y mantenemos un 1-1 en J y en K, lo que vamos a estar haciendo es replicar la señal de reloj, pero con un tiempo al doble. O sea, cada periodo completo vamos a tener un cambio en nuestra señal. Por lo tanto, el periodo ahora en esta señal de aquí va a ser del doble de tiempo que el periodo que teníamos en esta señal aquí. Entonces se puede considerar que si tenemos un 1-1, pues tenemos un multiplicador de frecuencia en este circuito. Ese podría ser una función que le podríamos dar a este elemento. Entonces, pues este es el funcionamiento básico. Analizamos todas las posibles combinaciones que se presentan. Cuando tenemos un 0-1, cuando tenemos un 1-1, cuando tenemos un 0-0, cuando tenemos un 1-0 y cuando tenemos un 1-1. Están todas las combinaciones posibles, 0-1, 1-0, 0-0 y 1-1. Lo mismo fue para el circuito anterior, analizamos todas las posibles combinaciones con este diagrama de tiempo. Si tuviéramos un circuito que funciona con transición negativa, pues lo que tendríamos que estar analizando son estos puntos, los puntos en los que cambia de 1 a 0, y pues obviamente nuestra señal de salida cambiaría un poco, la estaríamos viendo desplazada. Vamos a tener un elemento más o un par de elementos más. Bueno, es el flip-flop D y también falta el flip-flop T, que el T no lo puse aquí, pero es muy parecido al D. El flip-flop D es el flip-flop de dato, por decirlo de alguna manera. La entrada se llama D por data. Y cualquier dato que hay aquí, si aquí tenemos un 0, pues vamos a tener un 0 aquí. Si aquí tenemos un 1, vamos a tener un 1 aquí. La tabla de verdad es bastante simple. Pues nada más tenemos dos entradas. Cuando D es 0, tenemos 0 en Q. Cuando D es 1, tenemos un 1 en Q. Pero, pues, obviamente regido por nuestra señal de reloj. El diagrama este se analiza muy rápido. Si en la transición de reloj hay un 0, vamos a tener un 0. Si hay un 1, vamos a tener un 1 y así sucesivamente. Si aquí hay un 0, tenemos un 0, cambia nuestro estrado. Si hay un 1, cambia 1. Si hay un 1, hay un 1. Si hay un 0, hay un 0, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces este es un flip-flop muy sencillito, muy básico, pero pues su funcionamiento también es muy útil para algunas aplicaciones. Entonces tenemos unas aplicaciones, aquí dice aplicaciones de los flip-flops disparados por flanco, o sea, sincronizados por reloj. Son dispositivos que pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo contadores, memorias o almacenamiento de datos binarios, transferencia de datos, que son los registros, y algunas otras funciones como máquinas de estados y más cosillas. Eso lo vamos a estar analizando en sesiones previas. Y aquí se les pedía una actividad que era que respondieran algunas preguntas, que son estas de aquí. ¿Cuál es el estado normal en reposo de las entradas del latch NOR? Que esta es una pregunta del documento anterior.
cuando un latch se establece, cuáles son los estados de Q y Q negado. Esto de aquí también es relacionado al documento anterior. Y pues es nada más para sondear, estas preguntas son para sondear que el documento anterior haya quedado claro, y después la actividad 2 es para analizar que este documento haya quedado claro. Aquí lo que se pide es que repitan el ejercicio 1, pero considerando un flip-flop SR, pero con transición de flanco dependiente negativa. O sea, ahora vamos a estar analizando los cambios de 1 a 0, y lo que necesitamos es dibujar la señal de salida con estos cambios de aquí. Y más o menos, cuando estábamos viendo el SR, que les expliqué esa parte, les dibujé un poquito la señal como debería de ser. Entonces, hasta aquí es lo referente a estos bloques básicos que tenemos ahora para nuestra lógica secuencial. Estos blocks, el flip-flop SR, flip-flop JK, flip-flop D y el flip-flop T. El flip-flop T es muy parecido al flip-flop D. Y el latch asíncrono van a ser los bloques básicos que vamos a trabajar, o los bloques como elementos básicos que vamos a trabajar para la lógica secuencial. Entonces, de aquí en adelante vamos a estar trabajando puros circuitos que trabajan con una señal de reloj. Lo que sigue ver, ahorita les voy a compartir el documento relacionado a cómo se trabajan estos flip-flops en VHDL, que es esto de aquí. Cómo se trabaja o cuál es la descripción en VHDL para los flip-flops. Y lo que vemos, pues, es prácticamente una descripción, hacemos una entidad y la arquitectura. Vamos a estar trabajando normalmente con estructuras if para poder hacer la descripción de los flip-flops. Vamos a ver que necesitamos esto de aquí es para el asíncrono, pero para el síncrono vamos a necesitar la señal de reloj como una entrada, y la vamos a estar trabajando aquí como el CLK. Más adelante les voy a decir cómo se toma o de dónde se toma en el FPGA esta señal de reloj. Lo único que nosotros tenemos que hacer es asignarle a esta señal CLK una señal que ya nos está generando el flip-flop. El flip-flop tiene un cristal interno que genera una señal de reloj a una frecuencia indicada, y nosotros tomamos nada más ese puerto y lo mandamos a nuestro circuito y ya va a estar funcionando como reloj. Entonces les voy a compartir este documento en el que se describen pues prácticamente los flip-flops que hemos visto. Se los comparto para que lo analicen, para que realicen esta actividad, y si hay dudas las resolvemos la próxima sesión. La sesión del día de hoy la vamos a terminar aquí porque ya no hay pues nada más que revisar. Si hay dudas o hay comentarios, pueden hacérmelas en este momento. Yo tengo dudas, pero no es respecto a este tema, sino al de la práctica 3, donde se nos pide pues codificar lo que es un multiplexor de multiplexor, pero no tengo dudas respecto al funcionamiento de esos, sino a la codificación, ya que nos pide, creo que es por conditional with select, declaración case y creo que por sentencias concurrentes. No sé si me podría dar un ejemplo así rápido de estas tres con La un sesión ejemplo pasada sencillo. analizamos todo Ajá. esto. La sesión pasada, el video pasado, analizamos toda esta programación. Vamos a Ah, darle ok. una revisada rápida, de todos modos, Sí, nada más por favor. para que salga cualquier duda. De hecho, les compartí este documento en el cual pues viene descrito todas las funciones lógicas en VHDL. Me estás preguntando por el multiplexor, ¿verdad? El multiplexor aquí está, Sí. y tenemos los ejemplos de los tres casos. El caso en el que se ponen o se trabajan expresiones booleanas, déjame hago zoom aquí en este documento para que sea un poquito más grande. Ok, ahí está. Entonces el primer caso es expresiones booleanas, y lo único que tenemos que hacer es escribir la expresión booleana que obtuvimos del diseño del circuito. En la arquitectura, en este punto de aquí, híjole, es que aquí no puedo dibujar. Bueno, ahorita lo analizamos. Bueno, no hay que escribir nada en este punto todavía. Lo único que tenemos que hacer es escribir esa expresión booleana, la expresión booleana, la cual obtuvimos en el diseño del circuito. Para el caso de los condicionales, pues lo que vamos a tener es prácticamente una descripción de la tabla de verdad. Para el caso del with select es una tabla de verdad. En este lado de aquí, lo que estamos viendo, pues son todas las combinaciones que puede tomar las entradas 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y para cada una de estas combinaciones, pues vamos a estar asignando a Y
las salidas específicas. Esto de aquí no es más que la tabla de verdad que teníamos para el multiplexor. Entonces se puede hacer con esta estructura with select, y como ya habíamos dicho, el with select y el case son muy similares. Se puede trabajar indistintamente with select o case, y la manera en la que se trabaja con case es esta. Decimos el caso en el que S o la señal S toma 0, 0, pues vamos a asignarle el de 0 hacia Y. Y el caso en el que tenemos 0, 1, asignamos de 1. En el caso en el que tenemos 1, 0, asignamos de 2, 1, 1, de 3. Entonces es prácticamente una descripción de tabla de verdad también, pero escrito de una manera diferente. Cada uno de los renglones representa cada uno de las filas de nuestra tabla de verdad. No sé si queda claro, si necesitas alguna explicación un poco más No, extendida. sí, profe, creo que sí le entendí. Es que yo tuve un problema para cuando lo pasé el código al programa, al Ajá. Chile, y no me lo compilaba, no entendía el por qué. Tal vez. mm, No sé si recuerdas que la sesión pasada les comenté que estos códigos traen errores. Estos códigos Ujú. traen algunos errores, como aquí va un símbolo de asignación. El menor que igual va en este punto, y aquí deben de llevar puntos y comas. En este caso de acá, igual están faltando los símbolos de asignación en esta parte de aquí. Traen algunos errorcitos, no deben de ser exactamente igual. Ok. Estos programas los utilicé nada más para explicarles la estructura de la arquitectura, cómo es que funciona esta parte de aquí, la descripción de la arquitectura, y no tanto para que los tomaran como plantilla y los copiaran exactamente y los pasaran a Sí, Scilex. ¿Sale? sí, es que también por Entonces, el hecho cuando lo estaba haciendo, pues no recordaba muy bien dónde estaban o cómo debía ser la sintaxis en esos casos. Entonces, ajá. pues ya sería checar eso, más bien. Sí, chequen Muchas nada gracias, más profe. los errores. Aquí, de hecho, pues está faltando el punto y coma final. No sé, están faltando algunas cosas. Aquí, por ejemplo, están faltando los dos puntos en las entidades. Esto de aquí ya es nada más sintaxis. Aquí está faltando un punto y coma, etcétera, etcétera. No, hay algunos errores en estos documentos, pero los tomé nada más para ver la estructura de la arquitectura, no para que los tomaran tal cual y los copiaran. Entonces, si te está generando algún error, van a ser errores de sintaxis. A mí lo que me interesa pues es que entiendan cuál es la lógica que va detrás de estas estructuras, de la estructura with select y de la estructura case. Estas dos pues son muy similares, por eso podemos trabajar el case y el with select indistintamente, y la manera que habíamos visto en la que se pueden programar todas las funciones lógicas es tomando la expresión de concurrente, perdón, la expresión booleana, y escribirla directamente en la arquitectura. La diferencia es que pues esta expresión no nos dice mucho del funcionamiento. Nosotros solo vemos una expresión aquí en ands y nots y no sabemos qué es lo que está haciendo esta expresión. No podemos deducir rápidamente cuál es el del funcionamiento de esta expresión. En cambio, con este tipo de expresión, nosotros sí estamos viendo, con este tipo de descripción, nosotros estamos viendo cuál es el funcionamiento. Decimos, pues tenemos una señal que cuando toma diferentes valores, esta señal S toma diferentes valores, vamos a estar asignando diferentes cosas hacia nuestra salida. En este caso, pues estamos mandando entradas diferentes, ¿no? Estamos mandando la entrada de 0 hacia Y si se presenta esta combinación en las entradas de S o las entradas de selección. O vamos a mandar esta otra entrada si se presenta esta otra combinación, o esta otra entrada si se presenta esta otra combinación, y así sucesivamente. Y en el caso del case, pues es lo mismo, ¿no? Solo que escrito de una manera diferente. Tenemos el caso para S, cuando S toma este valor, pues asignamos esto a la salida. O cuando toma este valor, asignamos esto a la salida. O cuando toma esto, y así sucesivamente. Para el caso del demultiplexor es igual. Podemos aplicar directamente las expresiones booleanas, o podemos trabajar este tipo de tabla de verdad en el cual pues listamos todas las posibles combinaciones que puede tomar las entradas. En este caso tenemos un multiplexor de 4 a 8, si no me equivoco. Sí. Y no, de 3 a 8. Es de 3 a 8. Y lo que tenemos es pues precisamente lo mismo, una tabla de verdad aquí en la cual revisamos las combinaciones y hacemos asignaciones a la salida. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si no quedó muy claro todavía y necesitas alguna otra explicación, me la haces llegar por mensaje. Para el No, yo caso creo que del... sí, profe. Muchas Ok, gracias.
Perfecto. No. Voy a compartirles de una vez el documento este de los flip-flops en VHDL para que le vayan dando una revisada. Ya tenemos pocas clases, tenemos prácticamente 15 días para terminar la unidad. Tenemos todavía algunas funciones que revisar. Hay que revisar el contador registros como básico y faltan ver máquinas de estados. Máquinas de estados no creo que alcancemos a verlo, pero por lo menos registros y contadores sí. Entonces, para darle una avanzada, voy a compartirles este documento para que lo vayan leyendo y vayan realizando las actividades que hay en este mismo. Entonces voy a darle distribuir página, notas de clase, distribuir. Entonces ahí tiene que estar llegándoles ya ahorita el documento. Ay, pero les estoy compartiendo el de síncronos, ¿verdad? Les estoy compartiendo el mismo documento. Era este el que quería compartirles. Bueno, les comparto este. Van a tener copia del documento de flip-flop síncronos. Hagan, nada más trabajen el primero que les envíen. Déjenme revisar si puedo eliminar la última página de flip-flop síncronos que les mandé. Bueno, no la eliminé, aquí le puedo eliminarla, pero no la eliminé porque no sé si pueda confundirse y pueda borrar el documento en el que trabajaron su actividad. Entonces, bueno, pues van a tener aquí copiado este flip-flop síncronos, este último que les compartí, no lo trabajen el primero que les envié. Y el documento que quiero que revisen es este que se llama uso de VHDL para describir los flip-flops. Entonces, bueno, pues terminamos la sesión aquí en este momento. Vamos a analizar los documentos que les haga llegar durante esta semana a la próxima sesión. Y pues ya estamos en la recta final de terminar la unidad de aprendizaje. Pónganle atención a las actividades que les estoy compartiendo porque pues ya saben que su calificación depende de la realización de estas actividades. Si les faltan actividades, pues va a hacer que baje su calificación. Si tienen todas sus actividades, pues van a tener la calificación máxima, ¿no? Entonces les recomiendo que tengan cuidado con hacer o no hacer estas actividades. Entonces voy a terminar la sesión aquí, voy a dejar de grabar